¿Sabías que hasta ahora nadie ha podido determinar exactamente qué fue lo que realmente sucedió en la ciudad de Sodoma? De hecho, este es uno de los lugares más controvertidos y misteriosos mencionados en la Biblia. Se describe como una ciudad muy rica, llena de prosperidad, lujo y placeres. Aquí también había ríos subterráneos, murallas casi imposibles de penetrar, banquetes que duraban varias semanas y mujeres cubiertas de joyas de oro de pies a cabeza. A primera vista, realmente pensarías que es un paraíso, pero detrás de su brillo, el alma de la gente aquí también se va pudriendo poco a poco. Según las Escrituras, Dios castigó a Sodoma por su extrema maldad y por la inmoralidad de la gente que vivía allí. Un fuego poderoso cayó del cielo y causó una destrucción total. Pero según la ciencia moderna, puede haber una explicación real para esa tragedia. De hecho, se han encontrado evidencias alrededor del Mar Muerto y también hay rastros de calor extremo y rocas derretidas en este lugar, como si provinieran de una explosión desde el cielo. Pero cambiemos un poco de tema. Antes de que cayera fuego del cielo, la gran pregunta es, ¿cómo era realmente la vida en Sodoma antes de que fuera destruida? ¿Y cuáles fueron las razones más importantes de Dios para permitirlo? Ser castigados de una manera tan severa, y eso es lo que vamos a averiguar. Pero antes de que empecemos, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esto nos ayuda mucho a los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Mujeres de Sodoma, belleza, poder y pecado. En la próspera ciudad de Sodoma, destacaban mujeres reconocidas por su belleza y su particular manera de vestir. Sus vestimentas eran delgadas, dejando ver la piel bajo la luz. Cada noche de fiesta se untaban el cuerpo con oro líquido, haciendo que cada movimiento pareciera una joya viviente. Y cuando la luz de la luna los tocaba, su piel brillaba como si tuvieran el fuego del cielo sobre ellos. Para los Tagamasid eran como sombras vivientes, símbolos de lujo, arrogancia y adicción a una felicidad interminable. El río secreto bajo Sodoma, debajo de la ciudad, hay un río secreto que solo los sacerdotes y los ingenieros conocen. Pasa por túneles tallados a mano. Se alisó con piedra y se cubrió para evitar filtraciones de agua. Desde ahí, lleva vida a los palacios, y gracias a esto la ciudad se enriquece aún más, en medio del árido desierto. Mientras las ciudades vecinas mueren por la sequía, Sodoma tiene lagos, fuentes y canales que cruzan las plazas. Para los forasteros esto es codicia. Para los habitantes de Sodoma esto prueba que los dioses los han favorecido, y por eso poco a poco fueron consumidos por el orgullo. El secreto del río está fuertemente protegido. Cualquiera que intente revelar su ubicación a los extranjeros es ejecutado de inmediato. Esto equivale al castigo por traición. El agua subterránea le dio vida a Sodoma durante muchos siglos. Pero esto también fue la causa de su arrogancia. Las murallas inquebrantables de Sodoma. Imagina una ciudad rodeada de muros tan altos, casi imposibles de destruir. Eran dos capas fuertes, gruesas y de más de 10 metros de altura. Entre los muros había un pasadizo secreto donde los guardias y arqueros podían moverse libremente sin ser vistos por el enemigo. Cuando el sol se pone, los ladrillos brillan con la luz roja y toda la ciudad parece estar en llamas. Sus portones, hechos de madera reforzada con hierro, requerían la fuerza de 6 hombres para poder moverse. Por la gran fortaleza y grosor de sus defensas, la gente de Sodoma creía que nadie podría derrotarlos. Y de esa sensación de seguridad nació la arrogancia, la creencia de que incluso podían sobrepasar la ley de Dios. La fiesta prohibida, los banquetes en Sodoma, no eran solo reuniones de vino y comida, sino un viaje a un mundo diferente de conciencia. En las noches profundas de fiesta, los ciudadanos bebían las bebidas mezcladas con hierbas que afectan la mente, como el opio, la mandrágora y extractos de plantas del desierto. Después de beber, el calor y el escalofrío de la ilusión fluían por sus venas. Algunos podían ver colores que nunca antes habían visto. Algunos escuchaban voces que parecían venir del cielo. Para ellos eran señales de los dioses. Mientras bailaban bajo la luna, parecían seres poseídos por el poder. Sin miedo ni cansancio, casi no eran humanos. Pero detrás de las sonrisas y la música,
Hubo quienes nunca recuperaron la cordura. Algunas almas se perdieron en la oscuridad de su mente. Perseguir la felicidad y olvidar la realidad se volvió parte de la cultura de Sodoma, hasta que finalmente se ahogaron en su propia locura, el oro negro de Sodoma. Alrededor de Sodoma brota de la tierra un líquido negro, espeso y maloliente. Se llama betún, una resina natural de la tierra que en ese entonces valía más que el oro. Cada vez que caminas por el desierto puedes verlo brotando de las grietas de las rocas. Brilla como un espejo bajo el sol. Por eso, comerciantes de tierras lejanas llegan aquí, trayendo consigo caravanas de comercio. Los egipcios pagan grandes sumas por este betún. Lo usan para embalsamar a sus faraones y así preservar sus cuerpos para siempre. También se usa para construir barcos sagrados y para ungir los templos. Un barco hecho de betún podría costar lo mismo que un palacio. En ese momento, Sodoma se volvió extremadamente rica. Se convirtió en un centro de comercio, visitado por extranjeros y envidiado por otros. Pero como toda riqueza obtenida fácilmente, esto fue seguido por una lenta decadencia moral. Y quedó la pregunta que sigue resonando hasta hoy. ¿La prosperidad siempre tiene un precio de pecado? El infierno que acabó con Sodoma. Durante mucho tiempo, muchos pensaron que la destrucción de Sodoma era solo un mito. Hasta que en 1993 se descubrió algo junto al Mar Muerto. Bajo una gruesa capa de tierra, lo encontraron los arqueólogos. Capas de ceniza y piedras derretidas por el fuego. El calor liberado. En ese momento era más de lo que cualquier tecnología antigua podía crear. Las piedras se suavizaron como cera y la tierra quedó árida durante muchos siglos. Dicen los expertos que incluso a millas de distancia se podía ver la luz y el humo como una columna de fuego que llegaba hasta las estrellas. Reportes indican que el cielo se tornó color sangre mientras una gran nube de humo se elevaba, una escena que parecía como si la propia ira del cielo hubiera caído. Hasta ahora todavía se debate cuál fue realmente la causa. ¿Fue un meteorito que cayó, una erupción volcánica desconocida, o un misterio más allá de la explicación científica? Sea cual sea la verdad, lo que sucedió dejó una huella no solo en las rocas, sino también en la memoria de la humanidad. La historia de Sodoma se convirtió en un recordatorio para las civilizaciones posteriores de que la prosperidad y la maldad, cuando se combinan, siempre conducen a la destrucción. Las estatuas vivientes. En los vastos palacios de Sodoma hay guardianes que no se reconocen de inmediato como personas. Están cubiertos de la cabeza a los pies con una armadura de metal brillante, y sus rostros están cubiertos con máscaras doradas, silenciosos, elegantes y aparentemente sin vida. A primera vista pensarías que solo son estatuas colocadas frente a las puertas, pero cuando alguien se atreve a romper la ley de la ciudad, de repente se mueven como si hubieran vuelto a la vida desde la piedra. Rápidos, violentos y sin piedad. A los llamados estatuas vivientes se les entrena desde niños, no solo en la guerra, sino también en el arte de quedarse inmóviles y soportar un sufrimiento extremo. Pueden permanecer de pie durante días, sin moverse, sin mostrar ninguna emoción. Parecen seres que han perdido su humanidad y cuyo único propósito es proteger a sus líderes. Por su culpa, el miedo se extendió en Sodoma. Muchos extranjeros contaron historias como si hubiera fuerzas más allá de lo humano vigilando la ciudad. Seres movidos por un poder misterioso para proteger a sus reyes y nobles, las mujeres de oro. En la ciudad de Sodoma, la belleza no solo se muestra, se lleva a cuestas. Las mujeres aquí son conocidas por acumular oro en casi cada parte de su cuerpo. En las excavaciones de los arqueólogos se encontraron restos de mujeres con deformidades en el cuello y además en los tobillos, huesos que cambiaron de forma debido al peso de las joyas que llevaban desde jóvenes. Mientras caminaban por las calles, las decoraciones que llevaban hacían sonidos como si fuera música de lujo. Dicen que mientras más fuerte y armonioso suenan las joyas, mayor es el estatus familiar. Cada vez que hay una fiesta, todos se reúnen y el brillo del oro en sus cuerpos ilumina la noche como si fuera de día. Pero en Sodoma, las mujeres no son solo adornos. Tienen derechos que rara vez se les concedían a las mujeres en la antigüedad. Pueden comprar tierras, administrar negocios, heredar propiedades y solicitar el divorcio. A los ojos de los países vecinos, esto representaba una amenaza para el poder existente de los hombres. Para ellos, Sodoma era una ciudad de transgresión,
donde incluso las mujeres no temían desafiar las leyes de la tradición. Pero detrás del lujoso oro y la libertad, hay un misterio que envuelve los templos de Sodoma. ¿Qué secretos se esconden en sus ceremonias? ¿Qué leyes sigue una ciudad que se atrevió a desobedecer los mandatos del cielo? ¿Y cuál es el destino de los extranjeros que tuvieron la suerte o la desgracia de entrar dentro de sus muros? El mercado donde todo tenía precio. En el corazón de Sodoma se encuentra un mercado que nunca olvidarás, lleno de color, fragancia y ruido, pero sobre todo refleja la avaricia de la ciudad. Aquí no puedes conseguir nada gratis. Todo tiene un precio, desde las joyas más caras hasta los objetos más sencillos. Pero lo que más sorprende a los extranjeros es el comercio de cosas que ni siquiera puedes tocar. El agua de lluvia se recoge y se vende a un precio muy alto. El aire frío de las montañas se pone en vasijas y se vende como un lujo. Incluso la sombra de los árboles se renta. Sí, tienes que pagar si quieres sentarte debajo de ella. Hay quienes pagan para que alguien mesa a su hijo en el parque público y ancianos que tienen que pagar para poder sentarse en los bancos de piedra. En Sodoma todo tiene un precio. Por eso ya no queda ningún valor verdadero. Para los países vecinos esto es una señal de la completa decadencia moral de la ciudad. En Sodoma hasta el honor tiene precio. Y la ropa que sorprendió a los visitantes. Los habitantes de Sodoma no solo eran aficionados a la ropa, la usaban como símbolo de poder. Sus mujeres usaban telas extrañas, delgadas, brillantes y casi mágicas. A la luz se notaban claramente las curvas de sus cuerpos, pero la tela seguía siendo lo suficientemente resistente para soportar el peso de los adornos de oro en sus manos, cintura y tobillos. Cuando caminaban juntas por las calles, parecían un desfile de estatuas vivientes, seres envueltos en luz. Cada noche, especialmente cuando hay luna llena, su vestimenta brillaba como plata líquida y las mujeres parecían hadas de luz. La tela era muy fina y densa. Dicen que podías doblarla y meterla dentro de un anillo. Por eso, miles de comerciantes de países lejanos venían a Sodoma solo para conseguir, aunque fuera un pequeño pedazo. Su valor era comparable a su peso en oro. Pero cuando la ciudad fue destruida, también se perdió el secreto de cómo hacerlo. Un conocimiento que, si se redescubriera, podría cambiar toda la industria textil del mundo. Los festivales que duraban semanas. En Sodoma había celebraciones que parecían no tener fin. No eran solo fiestas ordinarias, sino festivales que duraban varias semanas, comenzando con la luna nueva y terminando con la luna llena. En esos días, la ciudad se convertía en un escenario de exceso y abundancia. Las calles se decoraban con coloridas banderitas y flores traídas de valles lejanos. La música no se detenía. Arpas, flautas y tambores tocaban sin cesar. Por la noche, los caminos brillaban bajo cientos de antorchas, mientras el aroma de pan recién horneado, carne asada y especias orientales llenaba el aire. Pero lo más sorprendente es que en esta época todas las leyes desaparecen temporalmente. No hay prohibiciones, no hay correcto ni incorrecto. Todo lo que se considera pecado se convierte en una práctica común. Para algunos, esto es un símbolo de libertad, pero para otros, esto es caer en el completo caos. Muchos visitantes se van antes de que termine la fiesta. No es porque estén aburridos, sino porque ya no pueden soportar la locura que ven. Las inscripciones perdidas en las ruinas de Sodoma, los arqueólogos encontraron piedras con símbolos grabados. Extraño. No pertenece a ningún sistema de escritura conocido, ni es sumerio ni egipcio. Los signos son puras formas geométricas. Parecen estrellas misteriosas. Los expertos creen que estos son registros secretos de los jueces de Sodoma, pactos prohibidos, ceremonias ocultas o fórmulas relacionadas con el movimiento de la luna. Otros académicos creen que son instrucciones sobre cómo controlar los recursos naturales, como el betún y el agua subterránea. Hasta ahora nadie ha logrado descifrar esos símbolos. Están grabados en círculos, como si buscaran parecer sagrados o conectados con el cielo. Muchos creen que estas piedras contienen la verdadera razón de la destrucción de Sodoma, conocimiento que no debe ser jugado por el hombre. Estos misteriosos grabados siguen siendo un enigma, un secreto aún sin revelar. El tiempo lo dirá. Los templos donde las mujeres realizaban rituales secretos.
En medio de Sodoma había templos considerados sagrados, lugares donde lo común se vuelve extraordinario. Aquí, en los santuarios dedicados a Ishtar, la diosa del amor y la fertilidad, se llevaban a cabo ceremonias dirigidas por mujeres. Cada noche de luna llena, ellas se convierten en sacerdotisas. Poseen un poder espiritual que todos respetan. El diseño de estos templos es asombroso. Las columnas tienen forma de árbol y el techo está abierto para que la luz de la luna caiga directamente sobre el altar. En el interior, las paredes hechas de metal brillante destellan, como si todo el lugar respirara luz. Las llamas de las antorchas hacen que el templo parezca cobrar vida, iluminándose y bailando. Cada noche de luna llena, las mujeres de familias adineradas se visten con túnicas azules bordadas con hilo de plata. En medio de la música y las oraciones, realizan rituales que, según dicen, son tan poderosos que incluso la tierra parece temblar. En las excavaciones, los arqueólogos encontraron piezas de altar, recipientes de ofrendas y estatuillas de mujeres con porte autoritario, prueba de estos antiguos relatos. Estos rituales no solo otorgan poder religioso, sino también político y social. En esa época, tal libertad era sumamente rara, tanto para las mujeres como para los países vecinos. La mera idea de que las mujeres tuvieran poder ya era una blasfemia contra el orden del mundo, las leyes que castigan la bondad. En muchas civilizaciones antiguas, ayudar a los demás se consideraba sagrado, pero en Sodoma esto era un pecado castigado con la muerte. La ley de la ciudad era clara. Estaba prohibido tener compasión, prohibido ayudar sin recibir pago. Imagina a un viajero cansado tras días caminando por el desierto, buscando agua y descanso ante la próspera ciudad de Sodoma, pero en lugar de bondad, lo que le espera son puertas cerradas y miradas frías. Quien quiera que ayude, incluso con un vaso de agua, es castigado de inmediato. A veces los golpean hasta morir, otras veces los matan frente al público. Una de las historias más sangrientas es la de Pelatit, una niña que sintió compasión por un mendigo hambriento. Ella la alimentó en secreto, y por eso fue condenada a una muerte horrible. La clavaron a una pared cubierta de miel y la dejaron para que las moscas y los insectos la devoraran hasta que murió. Esta ley es una clara imagen del alma de Sodoma, donde la bondad se considera un crimen y la crueldad es la ley. Y cuando una civilización comienza a castigar a los buenos, no solo destruye su propia moralidad, sino también su derecho a vivir como seres humanos. Los banquetes con comida conservada por décadas. En Sodoma no solo presumían de su lujo actual, también podían conservar su comida durante décadas. Sí, oíste bien. Los habitantes de Sodoma sabían almacenar comida que duraba casi toda una generación, y para ellos, esa habilidad era un símbolo de poder. Debido a la alta salinidad del Mar Muerto y a los meticulosos métodos de fermentación y almacenamiento, las carnes, frutas y panes se mantenían frescos y deliciosos incluso después de muchos años. En los palacios, durante los banquetes, las largas mesas de cedro estaban llenas de platos lujosos, carnes asadas selladas con betún, frutas sumergidas en miel, panes mezclados con hierbas y vino añejado durante décadas en vasijas selladas con arcilla. Mientras los invitados descansaban en lujosos sofás, los sirvientes ofrecían manjares sin parar, un banquete que superaba cualquier necesidad. Algunas familias se enorgullecían de servir comida cocinada desde la época de sus abuelos, como símbolo de riqueza y lujo. Esto no es solo leyenda. En excavaciones hallaron recipientes sellados con alimentos casi intactos, pese a estar enterrados cientos de años. Durante la época de sequía, esta es la razón por la que Sodoma seguía siendo fuerte mientras otros pasaban hambre. Pero como muchas civilizaciones, el exceso también trajo su propia ruina. En una sociedad que ya no le teme al hambre, poco a poco se perdió la disciplina hasta que se hundieron en su propia avaricia. La crueldad mostrada a los viajeros. En Sodoma, ser extranjero era casi igual a una sentencia de muerte. Las leyes contra ayudar a los extranjeros no solo estaban escritas en papel, sino que también se convirtieron en entretenimiento. Cada vez que llegaba un viajero del desierto, las campanas de la ciudad sonaban. Pero esto no era una señal de bienvenida, era una señal de que comenzaría la tortura. Los extranjeros que antes esperaban encontrar descanso tras los gruesos muros de Sodoma,
Se sorprendían al descubrir que ellos serían el espectáculo de la noche. Se cierran las puertas y los llevan al centro de la plaza. Allí los atan y los obligan a bailar descalzos sobre brasas calientes, mientras la multitud se burla de ellos y les lanza piedras. El objetivo no es solo lastimar, sino humillar y borrar la dignidad de la persona. Y lo más aterrador de todo es que lo hacen abiertamente, sin esconderse, sin vergüenza alguna. Para ellos la crueldad no es maldad, es tradición. Una sociedad que se alegra al ver el sufrimiento de otros es una sociedad que ya no tiene corazón. En Sodoma la compasión se prohibió y la falta de humanidad se hizo cultura. La corte donde criminales juzgan inocentes. En Sodoma, si creías que sus rituales ya eran extraños, su sistema de justicia es aún más escalofriante. Un enorme edificio de la corte se alza en medio de la ciudad. Tiene columnas rojas hechas de mármol y gruesos muros que parecen gritar poder. Por dentro es como un teatro. 5 jueces están sentados en altos tronos, vistiendo largas túnicas negras con bordados dorados. El ambiente está lleno del aroma de incienso. No solo es para la ceremonia, sino también para confundir a los acusados y ocultar el hedor de la corrupción. En este lugar la verdad ya no tiene valor. Uno de los casos más famosos es el de los comerciantes. Eleazar, mientras estaba en la ciudad, le dio comida a un mendigo hambriento. Como esto era ilegal, lo arrestaron y lo llevaron a la corte. Le dieron una falsa elección: entregar todas las mercancías que llevaba o enfrentar un juicio. Todos sabían que en Sodoma un juicio equivalía a tortura y muerte. Eligió entregar sus mercancías, pero pronto descubrió algo aún peor. Resulta que el mendigo al que ayudó era cómplice de los jueces. Esto solo era parte de una extorsión sistemática establecida por el propio tribunal. En este sistema los inocentes son castigados mientras que los verdaderos culpables, los propios jueces, se enriquecen y se vuelven aún más poderosos. En Sodoma, justicia y maldad significaban lo mismo. Y cuando el defensor de la ley es el monstruo, ¿queda alguna esperanza de salvar la ciudad? Sacrificio humano en tiempos de crisis. En tiempos de crisis, la verdadera naturaleza de Sodoma sale a la luz. Y esta es la prueba más contundente de su hundimiento en la maldad. Cuando hay una sequía severa o un terremoto, no piden ayuda a Dios. En cambio, hacen sacrificios humanos. Debajo del templo principal hay una habitación secreta a la que solo los sacerdotes pueden entrar. Desde la escalera en espiral puedes sentir cómo el aire se va enfriando poco a poco y el silencio se vuelve más pesado. La luz de las antorchas, alimentadas por un mineral del Mar Muerto, se vuelve azul como el fuego del infierno. En medio de la habitación hay un altar hecho de una piedra negra y brillante. Hay canales cuidadosamente tallados para que fluya la sangre de las víctimas. Cada gota es parte del ritual. Mientras se realiza el sacrificio, el sonido de los tambores retumba por toda la ciudad. Un ritmo de miedo que le recuerda a todos cuál es el precio de la salvación. Estos rituales no solo son prueba de la maldad, sino también de una civilización que ha renunciado a su propia humanidad. Sacrificaron a sus propios hijos a cambio de paz y prosperidad. En este punto, Sodoma ya no es simplemente una ciudad de pecado. Ahora es una civilización que entregó su alma a cambio de riqueza. Durante muchos siglos, la caída de Sodoma y Gomorra fue considerada solo una leyenda, una historia moral o una parábola religiosa. Pero ahora la ciencia tiene una explicación que podría probar la tragedia mencionada en el propio libro del Génesis. En las excavaciones cerca del Mar Muerto, los arqueólogos encontraron una gruesa capa de ceniza, carbón y piedras fundidas que se estima datan del año 1700 a.C., la época de Abraham según la Biblia. Lo más sorprendente son los resultados de la prueba. Hay esferas microscópicas o pequeñas esferas minerales que normalmente solo se forman cuando ocurre una explosión extremadamente poderosa, un calor mucho mayor del que cualquier horno de la edad de bronce podría generar. En 2008, un grupo de científicos presentó una teoría clara. Un asteroide o cometa explotó en el aire sobre el valle de Sidim en una explosión casi igual al evento de Tunguska en 1908 en Siberia, pero cientos de veces más fuerte. En solo unos segundos, la onda expansiva pulverizó toda la ciudad. El calor de la explosión, más caliente que la superficie del Sol, convirtió en cenizas las casas,
las paredes y hasta las personas en un instante. En lugares lejanos es posible que los testigos hayan visto una columna de fuego descendiendo del cielo, seguida de una nube en forma de hongo, exactamente como se describe en el libro del Génesis. Según la Biblia, desde las montañas, Abraham vio el humo que se elevaba de la tierra como el humo de un horno. Y ahora, los expertos creen que esto no es solo un símbolo, sino una verdadera descripción de un evento histórico. Incluso la famosa historia de la esposa de Lot, la mujer que se convirtió en una columna de sal, está adquiriendo un nuevo significado. Debido a que los alrededores del Mar Muerto están llenos de sal y minerales, es posible que por la intensidad del calor de la explosión, los cuerpos humanos se carbonizaran y quedaran cubiertos de inmediato. Por eso, hasta ahora, hay figuras de sal con forma humana que permanecen de pie alrededor de ese mar. La historia de Sodoma es más que una lección religiosa. Es una advertencia. Estas antiguas ciudades se convirtieron en símbolo de la decadencia moral de una sociedad que creía que su poder no tenía límites. Hasta hoy, en diferentes culturas todavía se usa la frase corrupto como Sodoma, incluso por personas que nunca han leído la Biblia. Pero quizá la lección más dolorosa de todas es esta. Sodoma cayó no por falta de tecnología o poder, sino porque olvidaron la bondad. Pensaron que el pecado no tenía consecuencias, que la libertad era ilimitada y que Dios no los veía. Y si lo pensamos bien, en estos tiempos de gran lujo, tecnología avanzada y deseos interminables de placer, ¿no es cierto que poco a poco también nos estamos volviendo como Sodoma?